Mis padres retiraron mi solicitud de ingreso a la universidad de mis sueños a mis espaldas para proteger los sentimientos de mi hermano. Así que mis abuelos decidieron hacer esto en su lugar. Hola, chicos. Recientemente, mis padres recibieron un castigo terrible por arruinarme la vida, y les dije que se lo merecían por completo y que no lo lamentaba en absoluto. Me regodeé un poco por ello y pensé que me lo había ganado, pero un par de amigos me dijeron que eso fue completamente innecesario. Tengo 17 años, soy hombre y en una semana se supone que debo comenzar la universidad. Había solicitado admisión en varias escuelas de negocios fuera de nuestro estado porque quería alejarme lo más posible de mis padres, y no pensé que ellos me fueran a extrañar tampoco. Tenía razón en eso, pero aún así terminaron retirando mi solicitud de la universidad de mi elección sin que yo lo supiera, lo cual descubrí recientemente. Todo fue por culpa de mi hermano, ya que es un niño inseguro y celoso que no soporta verme feliz o teniendo éxito. Ha estado reprobando en la escuela durante los últimos años, y no importa cuánto lo intente, siempre fracasa en algo. Sé cuál es su problema, está más interesado en cómo lo perciben los demás, especialmente los chicos populares, que en sus estudios. Y por alguna razón, mis padres no parecen ver eso. Literalmente nunca he visto a mi hermano estudiar cuando está en casa, y eso es parte del problema. Pero en lugar de hacer algo al respecto, mis padres lo han llevado a un montón de especialistas en los últimos meses para averiguar si tiene algún tipo de discapacidad de aprendizaje que le impide rendir bien. Después de que el consejero escolar hablara con ellos y les dijera que mi hermano lo está haciendo terriblemente mal en la escuela y que deben hacer algo al respecto, ya que le quedan 2 años para graduarse y necesita mejorar sus notas o no será aceptado en ninguna universidad decente, quedándose en una universidad comunitaria. Y eso fue lo que hizo que mis padres se involucraran, la idea de que su hijo adorado termine en una universidad comunitaria. A mí, personalmente, no me importaba en absoluto esa situación. Mis padres podían inventar la excusa que quisieran para justificar los fracasos de su hijo favorito. No es mi problema. Estaba más interesado en mi futuro y en asegurarme de entrar en una buena escuela de negocios para hacerlo bien y alejarme de mi familia. Y para asegurarme de eso, también solicité ingreso en Stanford. Todo el mundo sabe que Stanford es un gran asunto, y esperaba ser aceptado porque mis notas no son tan malas, y un par de amigos me dijeron que esperaban que fuera aceptado. Así que lo intenté. Incluso si no me aceptaban, estaría bien con eso, porque al menos lo habría intentado. Pero no creo que mis padres estuvieran bien con eso, porque, al parecer, pocos días después de que envié mi solicitud, enviaron un correo electrónico haciéndose pasar por mí y retiraron mi solicitud sin que yo lo supiera, por lo que ni siquiera tendría una oportunidad. Recientemente, comencé a recibir respuestas de todas las universidades a las que había postulado, y me aceptaron en la mayoría de ellas, lo cual es una buena noticia para mí, ya que cuando llegue el momento tendré muchas opciones para elegir. Sin embargo, me molestaba un poco el hecho de que no había recibido ninguna respuesta de Stanford. Normalmente, incluso si es para rechazar a alguien, al menos envían algo. Extrañamente, no había recibido ninguna noticia, así que comencé a sentirme bastante inquieto al respecto. No podía ser paciente por mucho más tiempo, ya que mis amigos comenzaron a preguntarme sobre Stanford, y no podía decirles que no había recibido respuesta alguna. Cuando intenté verificar mi estado de solicitud en el portal de admisiones, no pude encontrar nada, y fue entonces cuando empecé a pensar que esto era raro. Incluso revisé mi correo electrónico, incluida la sección de spam, y no había nada. Al final, sin más opciones, decidí llamar a la oficina de admisiones para averiguar qué estaba pasando, porque pensé que debía haber algún error. Más tarde, me llamaron y me dijeron que yo mismo había retirado mi solicitud por correo electrónico, y por eso no se habían molestado en contactarme. Al principio me negué a creerlo, porque pensé que era imposible. Les dije que debía haber alguna confusión, porque recordaba claramente haber aplicado, y me dijeron que habían recibido un correo para retirar mi solicitud pocos días después de que la envié, y por eso la cancelaron. No pudieron hablar conmigo por mucho tiempo porque obviamente tenían trabajo que hacer, así que pasé todo el día en estado de shock. Seguí intentando encontrar alguna explicación de lo que había pasado, pero no había nada. Al final, tuve que aceptar la desagradable realidad de que alguien me había saboteado. Al principio, solo pensé en mi hermano, porque no podía imaginar a nadie más que fuera tan celoso como para hacer algo así. Pero su comportamiento no parecía diferente conmigo, seguía siendo arrogante y molesto, pero sabía que si él hubiera hecho algo así, estaría restregándomelo en la cara, y no lo estaba haciendo, así que dudé si realmente era el culpable. Un par de días después de enterarme de lo que había pasado, decidí confrontarlo porque me estaba volviendo loco no saber la verdad. Cuando fui a su habitación para preguntarle, parecía realmente confundido, y pensé que eso era genuino, pero no confío en él en absoluto, así que intenté presionarlo y se enfadó. Comenzó a gritarme, diciendo que ni siquiera sabía cómo acceder a mi correo electrónico, y que si hubiera sabido,
probablemente habría retirado mi solicitud de todas las universidades a las que apliqué para que yo tampoco tuviera ninguna opción y no estuviera por la casa celebrando todos los correos de aceptación. Eso me molestó bastante, especialmente porque ya estaba muy enfadado por lo que había sucedido. Así que le grité, y pronto empezamos a pelear físicamente. Tan pronto como nuestros padres oyeron los gritos, entraron a su habitación para separarnos. Pero no sé qué me pasó. Comencé a actuar completamente de manera psicótica. Tal vez fue el hecho de que alguien me había saboteado a propósito. Porque cosas como esta no suceden por sí solas. Me sentía muy frustrado y supongo que intentaba desahogarme con él. Mis padres estaban tratando muy duro de detenerme para que no lo golpeara, pero yo estaba siendo totalmente agresivo, y al final mi papá tuvo que sujetarme. Mi mamá me dijo que habían sido ellos quienes retiraron mi solicitud y no mi hermano. Fue entonces cuando me congelé por completo y dejé de intentar golpear a mi hermano, porque fue totalmente inesperado. Me sentí traicionado, herido y desconcertado, todo al mismo tiempo, y nadie en la habitación sabía qué hacer. Durante un par de segundos, todos nos quedamos allí en silencio, porque yo intentaba pensar en algo que decirles y procesar mis sentimientos, pero no había nada que quisiera decir. Estaba literalmente en estado de shock, y cuando no dije nada, mi madre comenzó a intentar explicar lo que había sucedido. Ya estaba llorando, y me dijo que ella y mi padre siempre habían tenido acceso a mi correo electrónico porque antes de tener mi propia laptop, solía hacer todo en la de mi papá. Cuando obtuve la mía, supongo que debería haber cerrado sesión en todas las cuentas, pero lo olvidé porque en ese momento no parecía importante. Cuando comencé a solicitar ingreso a universidades, fue más o menos en la misma época en que el consejero escolar de mi hermano les dijo a mis padres que necesitaban hacer algo con sus calificaciones o no tendría más opción que ir a una universidad comunitaria. Fue bastante malo porque también me comparó con él, ya que íbamos a la misma escuela secundaria, y les dijo a mis padres que yo quería ir a una escuela de negocios y tenía varias opciones, pero cuando llegara el momento, mi hermano no tendría las mismas oportunidades. Les aconsejó que hicieran que mi hermano hablara conmigo para que pudiera seguir el mismo camino académico y mejorar, e incluso le sugirió que yo le diera tutorías. Obviamente, fue con buena intención de su parte, solo estaba tratando de cuidar a mi hermano, ya que no tenía idea de lo terrible que era nuestra relación. Pero mis padres lo tomaron de otra manera y comenzaron a pensar en cómo debía impactar negativamente a mi hermano saber que yo lo estaba haciendo mucho mejor que él. Empezaron a pensar que tal vez era la presión de tener que superarme, o al menos igualarme, lo que lo estaba afectando. Así que estaban bastante preocupados por él, y mi papá sugirió la idea de revisar mi correo electrónico y ver a qué universidades estaba solicitando, ya que nunca les había hablado de eso, solo para asegurarse de que esas universidades fueran normales y alcanzables, y que no hicieran que mi hermano se sintiera aún más inferior a mí. La mayoría lo eran, pero luego notaron que también había solicitado ingreso a Stanford, y de inmediato se dieron cuenta de que si me aceptaban, probablemente arruinaría la salud mental de mi hermano, ya que siempre sería comparado conmigo, su hermano mayor exitoso que fue a Stanford y obtuvo un título en negocios. Así que lo pensaron durante un par de días, y luego mi mamá sugirió que tal vez podrían retirar mi solicitud sin que yo me diera cuenta, ya que tenían acceso a mi correo y sabían mi ID de solicitud y demás. Sería bastante astuto e inmoral, pero ella pensó que al menos eso ayudaría a la situación. Así mi hermano no tendría que lidiar con la vergüenza de hacerlo mal en comparación conmigo. Entonces discutieron esa idea durante unos días más, y finalmente mis padres decidieron que eso sería lo mejor para nuestra familia, y retiraron mi solicitud ya que aún estaba en la etapa de revisión. Solo hicieron seguimiento de manera electrónica enviando un correo de confirmación para asegurarse de que realmente quería retirarla, y mis padres lo hicieron todo en mi nombre. Se aseguraron de no dejar rastro eliminando todos esos correos, y tuvieron suerte de que no revisara el portal de admisiones, ya que había asumido que cualquier comunicación adicional se haría por correo electrónico. Así es como suele hacerse. Además, estaba ocupado con mis exámenes finales y otras cosas. También había solicitado ingreso a varias otras universidades, y no estaba lo suficientemente confiado como para asumir que entraría en Stanford con facilidad, así que también había estado aplicando a otras instituciones, y esas solicitudes también tomaban tiempo. Así que había estado bastante abrumado en los últimos meses, y lamentablemente no revisé el portal cuando debería haberlo hecho, porque entonces podría haber descubierto que mis propios padres me habían saboteado. Ahora era demasiado tarde para hacer algo aparte de pensar en lo despiadadas que eran estas personas. Después de que mi mamá me contó todo, ella y mi papá intentaron acercarse para consolarme, y hasta mi hermano parecía sorprendido. Intentaron hablar conmigo y decirme que lo sentían mucho por todo, pero que en ese momento estaban demasiado preocupados por mi hermano y no pensaron en las consecuencias de lo que hacían. Y aunque ahora que lo sabía todo, lo lamentaban, todavía creían que mi aceptación en Stanford habría sido terrible para la salud mental de mi hermano. Pero no me interesaban sus disculpas.
Ya había escuchado suficiente, así que los aparté y volví a mi habitación. Luego me encerré y comencé a empacar porque no podía pasar ni un minuto más en esa casa con ellos. Siguieron intentando que saliera de la habitación, pero no lo iba a hacer. Una vez que terminé de empacar todas las cosas que podía llevar, llamé a un taxi y los ignoré mientras trataban de hablar conmigo. Salí de la casa y me subí al taxi para dirigirme a la casa de mis abuelos. Los padres de mi papá viven más cerca, mientras que mis abuelos maternos viven un poco más lejos, así que decidí ir a casa de mis abuelos paternos, y en cuanto llegué, les conté todo. Les dije que no quería volver a casa. Siempre habían sabido que las cosas no iban bien en casa para mí, ya que mis padres siempre parecían preferir a mi hermano sobre mí. Pero esto era extremo, y mi abuelo perdió la calma cuando le conté lo que había pasado. Mi abuela intentó consolarme, porque cuando estaba en su casa, finalmente me permití llorar. Y mientras lloraba, mi abuelo estaba gritando a mis padres en la otra habitación. Pude darme cuenta de que, incluso por teléfono, ellos trataban de defender su decisión, pero mi abuelo no lo aceptaba y realmente los estaba destrozando. Unos minutos después, lo escuché hablando con alguien más por teléfono, pero esta vez estaba hablando de manera mucho más civilizada y normal, explicando la situación. Cuando finalmente regresó a la sala, también se unió a mi abuela y se sentó a mi lado para consolarme. Para entonces ya me había calmado y había dejado de llorar. Mi abuelo me dijo que mis otros abuelos llegarían al día siguiente y entonces todos decidirían lo que iba a pasar. También me aseguró que no tenía que preocuparme, porque él se encargaría de todo. No estaba seguro de qué quería decir con eso, pero estaba demasiado cansado para cuestionarlo, así que lo dejé pasar. Al día siguiente, mis otros abuelos también llegaron y todos estábamos en el mismo lugar. Una vez que llegaron, también me consolaron y me dijeron que iban a hacer todo lo posible para arreglar la situación por mí. Obviamente, iba a ser imposible que me admitieran en Stanford ahora, pero me dijeron que, sea cual fuera el gasto que tuviera, ya fuera la matrícula universitaria u otros gastos, ellos se harían cargo de todo. Eso fue un gran alivio porque la universidad es bastante cara, y mis padres me habían dicho desde el principio que tendría que trabajar durante la universidad o sacar un préstamo estudiantil. Yo había decidido que iba a sacar un préstamo con un poco de ayuda de mis padres, y tal vez trabajar en mi tiempo libre para poder pagarlo eventualmente. Mis padres habían dejado muy claro tanto a mi hermano como a mí que no iban a pagar nuestros estudios, y supongo que eso fue lo único justo que hicieron en toda su vida. Porque, por mucho que quisieran a mi hermano, tampoco iban a pagar sus estudios. Pero, por lo que vi de sus calificaciones, no creo que tengan que preocuparse por eso, ya que es probable que ni siquiera llegue a ir a la universidad. Mis abuelos me dijeron que se harían cargo de todo, y yo estaba encantado, pero aún había más. Al parecer, habían discutido todo esto mientras yo dormía la noche anterior y decidieron que lo que mis padres habían hecho era tan inaceptable y extremo que ni siquiera querían mantener contacto con ellos. Así que mis abuelos hablarían con sus respectivos abogados para nombrarme como único heredero de su patrimonio. Eso me dejó boquiabierto, porque no me lo esperaba en absoluto. No sabía qué decirles ni cómo agradecerles, pero aún así lo intenté, y ellos me dijeron que no tenía que hacerlo, porque, después de todo lo que había pasado a lo largo de mi vida, eran ellos quienes deberían disculparse conmigo por no haber criado mejores hijos, que fueran buenos padres para mí. A pesar de que estaba de mejor humor, mis abuelos parecían un poco molestos, y me di cuenta de que estaban muy decepcionados con mis padres, probablemente incluso más que yo. Pero de todos modos les agradecí lo más que pude, porque todo esto era muy importante para mí, e intenté actuar de manera alegre frente a ellos, lo que parecía hacerlos sentir mejor también. Todo esto sucedió hace unos 3 días, y desde entonces he estado viviendo con mis abuelos. Mis padres intentaron detenerme cuando me iba, pero después de que me fui, no intentaron ponerse en contacto conmigo. Mis otros abuelos también están aquí, y todos estamos viviendo juntos por un tiempo, pero los padres de mi mamá se irán al final de esta semana. Solo vinieron para asegurarse de que estaba bien, y ahora que saben que estoy bien, se irán de vuelta a su casa. Anoche, la familia de mis padres me contactó, pero no fue para disculparse. Fue para empezar a culparme por ser un soplón, ya que, aparentemente, unas horas antes de que me llamaran, mis abuelos se habían comunicado colectivamente con ellos y les dijeron que estaban muy decepcionados por cómo habían actuado mis padres y que no querían tener nada más que ver con ellos. También les dijeron que los iban a eliminar de sus respectivos testamentos y que ya habían hablado con sus abogados, por lo que iban a comenzar el proceso muy pronto. Yo iba a heredar todo, ya que lo merecía mucho más que ellos. Mis padres se habían mostrado arrepentidos hasta hace un par de días, cuando inicialmente descubrí lo que habían hecho, pero anoche empezaron a mostrar su verdadera cara. Se volvieron viciosos y realmente crueles, diciéndome que tenía que hablar con mis abuelos y arreglar lo que había hecho, porque no había forma de que me dejaran irme con toda la herencia. Y fue entonces cuando empecé a jactarme.
Les dije que se merecían completamente esto, que ellos mismos lo habían provocado, y que me alegraba mucho que mis abuelos hubieran decidido no solo cortar la relación con ellos, sino también dejarlos fuera de la herencia. Les dije que mis abuelos también iban a pagar mis estudios universitarios y que podían seguir malcriando a mi hermano, pero que era muy poco probable que él terminara en algún buen lugar, por lo que sus fondos de jubilación seguirían intactos, ya que no tendrían que preocuparse de enviarlo a la universidad. También les dije que no tenían por qué estar molestos, porque si necesitaban ayuda en su vejez, estaría más que dispuesto a ponerlos en contacto con organizaciones benéficas que ayudan a los indigentes, ya que estaba seguro de que todo su dinero iría a mantener a mi hermano por el resto de su vida. Y como ya no tendrían una herencia con la cual contar, más les valía empezar a ahorrar o esperar que yo los pusiera en contacto con alguna organización benéfica. Supongo que eso fue el colmo para ellos, porque después de eso empezaron a gritarme incoherentemente, y ni siquiera pude entender lo que decían, ya que la mayor parte eran insultos. Así que colgué y los bloqueé, y fue muy satisfactorio para mí. Pero luego cometí el error de contarles todo esto a algunos de mis amigos, porque pensé que estarían de mi lado, ya que sabían todo, pero en lugar de eso, me dijeron que no había necesidad de que dijera todo eso y que simplemente podría haber aceptado mi victoria y seguir adelante con dignidad. Terminamos en una discusión, y ahora me siento un poco mal por ello. No creo que mis abuelos sepan nada de esto todavía, porque no han dicho nada, pero tengo miedo de sacar el tema con ellos porque no quiero que piensen que estaba siendo arrogante. Estoy confundido sobre qué hacer o sentir en este momento. Me siento culpable por haberme burlado de mis padres ahora que sé que toda su herencia será para mí. Edición, no tengo una buena relación con mi hermano. Nunca la he tenido y nunca la tendré. Sé con certeza que mis padres son los responsables de siempre haber sido parciales hacia él y tratarlo de manera diferente, pero él tampoco deja de ser un mimado. Es un completo van nave y algo abusivo en la escuela, lo cual me resulta bastante vergonzoso. Nunca ha sido amable conmigo desde que éramos niños, y por eso tengo resentimiento tanto hacia él como hacia mis padres. Ahora, sobre por qué mis abuelos nunca se molestaron en rescatarme de mis padres y llevarme a vivir con ellos. Es porque no había nada de qué rescatarme. Legalmente, no podían hacer nada respecto a cómo mis padres me trataban, ya que no es como si me estuvieran descuidando o aislando, y a veces incluso eran amables conmigo. Pero simplemente teníamos una relación muy complicada y tensa. En casos como el mío, los niños solo tienen que hacer las paces con la situación, porque no hay mucho más que se pueda hacer. Para aquellos que decían que mis abuelos debieron haber luchado por mi custodia cuando era más joven y criarme ellos mismos, no creo que eso hubiera sido posible, ya que ningún tribunal habría considerado algo así, y tampoco creo que mis padres hubieran querido ceder mi custodia, porque eso habría sido mal visto para ellos. Así que, si no querían cederla, mis abuelos no habrían podido hacer nada. Yo mismo no pensé en mudarme hasta hace poco, cuando las cosas se pusieron demasiado mal para seguir viviendo con mis padres, ya que simplemente había aceptado mi destino y estaba esperando a que comenzara la universidad para poder mudarme. Espero que esto aclare por qué siempre he estado en contra de mi hermano y por qué no me mudé antes, ya que muchas personas tenían preguntas sobre esto. Actualización 1, hola. Después de pensarlo mucho y leer los comentarios, he decidido que no necesito justificarme ante mis amigos. La mayoría de ellos provienen de hogares realmente buenos, donde fueron bien tratados, así que no tienen ni idea de lo que he pasado en mi vida. Si quiero regodearme por algo, lo haré. Me he ganado este derecho después de soportar a mis padres toda mi vida, y no me importa lo que piensen al respecto. Además, están olvidando que ni siquiera fui yo quien llamó a mis padres. Fueron ellos los que lo hicieron, y yo solo les respondí en el mismo tono en el que me hablaban. No está mal, y me niego a disculparme por eso. Hoy incluso hablé con mis abuelos al respecto, y me dijeron que debía haber ignorado esa llamada telefónica y bloquearlos, pero no les molestó que hubiera sido tan rudo con mis padres. Después de todo, ellos se ganaron ese trato gracias a su comportamiento. Han pasado 3 días desde esa llamada y no he recibido más mensajes de mis padres, así que espero que no vuelvan a ponerse en contacto. Hoy, mis abuelos maternos se fueron a casa, y me dio un poco de tristeza verlos irse, porque no los veo tan seguido, pero me dijeron que volverán pronto y que los 4 me acompañarán cuando finalmente me vaya a la universidad. Eso es agradable, y no puedo esperar. Actualización 2, hola. Hace 2 días publiqué mi última actualización y creo que hablé demasiado pronto sobre mis padres dejándome en paz. Hoy aparecieron en mi casa, probablemente porque no estaban listos para renunciar a la herencia tan fácilmente. Pero son tan estúpidos que ni siquiera se dan cuenta de que no pueden aparecerse y exigir cosas de esa manera, especialmente después de lo que hicieron. Deberían haber estado disculpándose, aunque no lo sintieran de verdad. Pero en lugar de eso, llegaron con una actitud terrible y comenzaron a discutir con mis abuelos tan pronto como llegaron a la puerta.
Cuando me vieron en el fondo diciéndole a mis abuelos que simplemente cerraran la puerta y dejaran pasar esto, mi madre me insultó directamente, llamándome egoísta por delatarlos, especialmente por algo como esto. Luego agregó que ni siquiera era como si yo fuera lo suficientemente bueno para calificar a Stanford, así que debía dejar de actuar como la víctima. Eso me hizo estallar, porque aún era un tema sensible para mí. No quería interactuar con ellos, pero terminé gritándole y le dije que tal vez habría sido admitido si ella y mi padre me hubieran permitido intentarlo. Pero gracias a sus inseguridades, ni siquiera tuve esa oportunidad. Cuando mis abuelos vieron que me estaba alterando, cerraron la puerta y les dijeron a mis padres que se fueran o llamarían a la policía. Pero mis padres siguieron afuera gritando sobre lo injusto que era todo esto. Mi padre especialmente intentó hablar con sus padres e incluso intentó culparme, diciendo que si alguna vez hubiera ingresado a Stanford, nunca dejaría de presumirlo, lo que habría afectado negativamente la salud mental de mi hermano. Así que, según él, solo estaban tratando de proteger a la familia y mantener el equilibrio, como si eso fuera una razón válida para lo que hicieron. Después de un rato, mi abuelo se enojó mucho y activó los aspersores, y solo entonces mis padres finalmente se fueron. Mi abuelo me ha asegurado que, si vuelven a aparecer, definitivamente llamará a la policía para que se encarguen de ellos. Así que ya no tengo que preocuparme por eso. Me siento un poco mejor porque, al menos, lo saqué de mi sistema, aunque podría haber evitado cualquier interacción con ellos. Pero ya está hecho, así que está bien. Actualización 3, hola a todos. Han pasado un par de meses desde la última vez que tuve alguna interacción con mis padres. Recuerdo que mi abuelo me contó que intentaron aparecerse nuevamente para discutir con mis abuelos, pero esa vez él realmente llamó a la policía y los hicieron salir de la propiedad. No estaba en casa en ese momento, estaba afuera con algunos amigos, no los que me criticaron. Ya no estoy en contacto con ellos y estoy bien con eso. Me doy cuenta de que la vida mejora y se vuelve más fácil cuando eliminas a las personas con las que no quieres estar en contacto, especialmente aquellas que no se preocupan por ti o por tu bienestar. Actualmente, solo mantengo contacto con un pequeño grupo de amigos y, por supuesto, con mis abuelos. La mayor parte de mi familia extendida ya no habla con mis padres, ya que saben que hemos tenido una gran pelea. Aunque la mayoría ni siquiera sabe lo que realmente ocurrió, saben que no quieren estar del lado de mis padres. Empecé la universidad hace 3 semanas y ha sido genial. He hecho muchos nuevos amigos y las clases son interesantes. Sé que será mucho trabajo, pero estoy dispuesto a esforzarme y a mejorar mi futuro, especialmente para que eventualmente pueda hacer algo por mis abuelos, porque lo que han hecho por mí es admirable. En este momento, las cosas van bien, y aunque no estoy en Stanford, estoy en una muy buena universidad. Y eso está bien, porque sé que voy a aprovechar al máximo mi situación. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.